Svalbard, la orilla fría, es el nombre que los relatos escandinavos dieron a este paisaje gélido, la tierra más al norte del Ártico. Allí en esta dirección está el Polo Norte y justo enfrente está la puerta de la bóveda de semillas de Svalbard. Puerta de un arca de Noé, enterrada bajo el hielo perpetuo de este archipiélago noruego, para proteger nuestro legado más valioso. Millones de variedades únicas de cultivos, de los caprichos del clima, los vaivenes políticos y el error humano. Somos los auténticos guardianes de una herencia mundial, las semillas. Mire, esta cebolla, ¿la viste? Pues esta es la cebolla de las mejores que había. Pues las he guardado, ahora las tengo que enterrar para que salga esto. Y estas son todas semillas seleccionadas, ¿eh? Esto sí que aquí no hay. Son semillas que han pasado de generación en generación para mejorar cada cosecha. Y que recuerde este agricultor, su familia lleva cultivando este campo hace 300 años o más. Eso es a base de probar. Porque mire, por ejemplo, esta semilla de tomate, de esta va de prueba este año. Si esto da resultado y es bueno, pues me lo quedo. Julián es uno de los últimos hortelanos de una tierra, la localidad madrileña de Torrelaguna, que siempre fue de cultivos. Pero los campos se han ido vaciando. En 2007 hubo 40.000 agricultores menos en España. Con ellos han desaparecido miles de variedades de cultivos y, sobre todo, un conocimiento milenario. Todo esto desaparece. Esto ya todo es al por mayor, ya donde hay mucha maquinaria, mucha cosa. Otros terrenos más preparados que esto, pues bien, pero esto ya nada. Se ordeña la semilla para utilizar como alimentación animal. El sorgo escobero es una de las muchas plantas cultivadas en el huerto del Centro de Recursos Fitogenéticos Español para multiplicar, conservar y estudiar sus semillas. En sus instalaciones, a las afueras de Madrid, junto al río Henares, en este centro se investigan y guardan desde hace 25 años cerca de 70.000 muestras recolectadas a los agricultores tradicionales para salvarlas de la desaparición. ¿Qué implicaría la pérdida de las variedades locales? Por ejemplo, en estas variedades locales vamos a encontrar resistencia a estreses bióticos, es decir, enfermedades y plagas, y también resistencia a estreses abióticos, como por ejemplo resistencia al frío, resistencia a la helada, resistencia a la salinidad o resistencia a la sequía. Limpiar, desecar y congelar es el proceso básico. Cada 1% de humedad que pierde una semilla y cada 5 grados que baja la temperatura de almacenamiento multiplican por 2 la longevidad. De acuerdo con esta fórmula, algunas podrían vivir 1000 años. La viabilidad se comprueba cada 10. Las semillas también se investigan. Se estudian sus proteínas para identificar las variedades y conocer sus cualidades. Las sacamos a campo y en campo también podemos ver características útiles como algunas resistencias pues a sequía o por ejemplo para el tema de enfermedades, que puede ser muy interesante, pues colaboramos con otros centros y las sembramos en otros sitios que hay enfermedades endémicas y podemos ver si estas variedades pues son más resistentes y mejores que otras. Pero este centro, sobre todo, es un gran banco con 2 cámaras. En estas se conservan, a -4 grados, más de 21.000 muestras de semillas llamadas activas, que se utilizan para recuperar variedades perdidas, mejorar las comerciales, investigar. Vamos a entrar en la colección base, que es donde tenemos almacenada la semilla. Estas semillas no se dan en ningún envío. En esta otra cámara se conservan a 18 grados bajo cero 40.000 muestras, duplicados de los 33 bancos de germoplasma que hay en nuestro país, para asegurar la pervivencia del legado de nuestros agricultores. Una herencia de la que, por recomendación de la Red Europea, se enviará copia al Banco Mundial de Semillas en Svalbard.
El día que el equipo de informe semanal entró en ese arca de Noé de las semillas, la temperatura exterior había caído a -5 grados. Un frío anunciador del invierno sin luz y gélido de este archipiélago noruego. Ulla Vestengen, coordinador de operaciones de la bóveda, nos comenta que precisamente se buscaba un lugar así, una nevera natural, para conservar ese tesoro de la humanidad. Los más de 100 metros de túnel de entrada, construidos para resistir bombas y terremotos, nos llevan al corazón de la montaña, siempre cubierta de permafrost, de suelo helado. La bóveda de Svalbard es una utopía soñada por la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hace un cuarto de siglo. Una gigantesca caja fuerte en la que las semillas de todo el mundo se preservaran incluso de ataques nucleares. Un jardín del Edén helado que se inauguró el pasado mes de febrero y al que ya han llegado más de 300.000 variedades diferentes. Tenemos una base de datos con la información sobre cada ejemplar que hay dentro de las cajas, pero nunca las abrimos porque son propiedad del país que las manda. Estoy convencido de que este es el país más seguro de la Tierra para ellas. Svalbard es un lugar pacífico, es un lugar libre de amenazas militares o de riesgos geopolíticos. Svalbard es un reaseguro para los 1.400 bancos de semillas que hay en el mundo. La guerra destruyó los de Irak y Afganistán, y un desastre natural, el tifón de 2006, arrasó los de Filipinas. Si se hubieran guardado en esta bóveda copias de sus semillas, las habrían podido recuperar. En las 3 cámaras construidas bajo la montaña helada de Svalbard hay capacidad para conservar 4,5 millones de muestras, unos 2.000 millones de semillas. Creo que esta bóveda se ha construido para durar siempre. Tiene capacidad para conservar mucho más de lo que ahora sabemos. Así que pasará a las siguientes generaciones y se tardará mucho más que la duración de mi propia vida en llenar estas 3 cámaras. Svalbard, que fue tierra de cazadores de focas y ballenas y después mina de carbón de noruegos y rusos, es ahora un centro de investigación. En su universidad se estudia la ciencia ártica. Aquí biólogos, geólogos, geofísicos tratan de descifrar el cambio climático y de dar respuesta a sus incertidumbres. Entre ellos, esta botánica, Inger Olsos, trabaja para salvar de cara al futuro la flora ártica en riesgo. Estas semillas serán las primeras silvestres que se protejan en la bóveda. Tal vez en el futuro esto sea una importante medicina. Pienso que en el futuro podemos depender de estas plantas. No tenemos ningún derecho a destruirlas. Mira, el maíz es uno de los casos en los que muestra o ilustra muy bien lo que ha sido el trabajo de los agricultores tradicionales a lo largo de milenios como los primeros mejoradores genéticos de las plantas. José Esquinas fue uno de los utópicos de la FAO que creyó posible la existencia de Svalbard. Pero no se cansa de repetir que ese tipo de caja fuerte es la última solución, que lo ideal es mantener las especies vivas en los campos de cultivo. El oso panda, la ballena o el lince es mucho más sexy, es más atractivo a la opinión pública, pero no nos da de comer, aunque sea muy importante, claro que lo es, pero no nos da de comer. La diversidad genética, la diversidad biológica del trigo, del arroz, del maíz o de la patata es la base de nuestra alimentación. Y si la perdemos, y solamente en el siglo XX se ha perdido más del 80% de la diversidad que existía a principios de siglo, hemos perdido el mecanismo fundamental para adaptarnos a las condiciones ambientales y climáticas cambiantes y por lo tanto estaríamos cometiendo un suicidio colectivo. Este retrato tan singular simboliza el Tratado Mundial por el que todos los países se comprometen a conservar la diversidad de sus cultivos para garantizar la alimentación de sus pueblos. En el último siglo, la humanidad ha perdido las 3/4 partes de esa diversidad. En 4 generaciones, hemos destruido el trabajo de 400. La bóveda helada de Svalbard protege un verdadero tesoro. Memoria congelada de un legado transmitido durante 10.000 años de agricultura al que, tal vez, necesitemos recurrir algún día
en busca de respuestas contra el hambre. For de så